A ver, por favor. Vamos a la siguiente ponencia, que tiene una pequeña particularidad, y es que la persona encargada de hacer la ponencia, que era la doctora Ortín, pues ha tenido un problema muy complicado y que le ha impedido incluso poder terminar la ponencia, totalmente justificado. Yo digo, el procedimiento la estaba trabajando, era una persona que la podía desarrollar, se la había encargado por eso a ella, con toda solvencia, y yo me iba a encargar solo de la moderación. Y bueno, antes de ayer me ha pasado la parte que tiene, he hablado con ella, me ha explicado un poquito el planteamiento, y voy a exponerla yo, lo que me ha pasado la doctora Ortín. El tiempo también lo tenemos justo, porque además me dicen de la organización que tenemos que terminar a las 2, porque los actos y la logística así lo exigen, y que es un tema pues que habrá que debatir también y completar en un futuro, pues que es un tema yo creo que de enorme trascendencia, que está en el debate en estos momentos. Yo ahora aquí me voy a poner una chapa que me ha dado Óscar de Cantabria, que pone A1+. Evidentemente esto es un símbolo, no es que pidamos un nivel que no existe, el A1+, sino que es una forma de reivindicar un planteamiento, el A1+, o como se llame, porque el médico necesita en este momento otro encuadramiento dentro de lo que es el sistema sanitario público. La clasificación, evidentemente, no tiene que ver con otros ámbitos del ejercicio de la profesión, sino un encuadramiento dentro de aquellas actividades que ejercemos como funcionarios públicos o como estatutarios, que estamos encuadrados de un grupo que está siendo objeto de debate por otras profesiones y que nos ponen en tensión a lo que estamos haciendo. Entonces, yo voy a exponer un poquito la presentación. Voy a poner aquí porque así lo voy viendo, no tengo que estar volviéndome. ¿Se oye? Pues está encendido, a ver. ¿Ahora? Sí. Bueno, entonces digo, era la doctora Ortín la que lo iba a hacer y bueno, pues lo hago sin problemas, creo, vamos, y intentaré defender lo que me haya comentado. Digo que es un proceso de la 1. Nosotros teníamos un modelo retributivo, un modelo organizativo, que todo repercutía en cómo estamos funcionando dentro, entre cargas de trabajo, responsabilidades, obligaciones, competencias, funciones y retribución, ¿no? y capacidad organizativa. Y eso ha sido objeto, pues sobre todo por una profesión que ha conseguido, estaba demandando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por querer llegar a lugares de responsabilidad para lo que se exige el título A1. Yo no sé qué pasa porque se me va continuamente de aquí. Y entonces, SASE dice Merches, el planteamiento que hace Merche, dice, pues, ¿por qué estamos en el debate de la A1? Y es que enfermería, los consejos generales de enfermería y algunas organizaciones, y después el SASE, que ha tardado más en sumarse, ha empezado a pedir que se les incluya en el grupo A1. Su argumento es que de los dos grupos de clasificación que con el EBEP se transformaron los antiguos grupos de clasificación de la Ley de Reforma de la Función Pública del 84, donde estábamos el grupo A, el grupo B, el grupo C y D, pues con el EBEP queda todos los grupos en un grupo A y un grupo B, que ya no es lo anterior, y en el grupo A dice la ley que queda dividido en dos subgrupos, el A1 y el A2. No es ninguna aberración, están así, y a cada esos subgrupos se les adscriben el personal que anteriormente estaba encuadrado en otro planteamiento. ¿Qué pasa? Que después viene la ley por la que se crea el marco español de las cualificaciones profesionales y el marco europeo, el Plan Bolonia, y resulta que bueno, pues, la clasificación en función de las competencias, de las responsabilidades, enfermería y otras profesiones quedan como grado en cuanto a nivel de créditos que tiene para la obtención de esa titulación, y nosotros, con una reivindicación que recordé esta mañana, que hicimos hace años junto con los arquitectos, y por eso decía esta mañana la importancia del trabajo que ha tenido CENS a lo largo de los años en posicionar y defender los intereses de los médicos. Entonces conseguimos que se nos reconociese el nivel máster, precisamente porque para ese nivel harían falta al menos 300 créditos. Y evidentemente 300 créditos o más, nosotros 360, no es igual a 240. Y en eso veía a Seila y recuerdo el vídeo que hacía
en cuanto estábamos desde CES defendiendo este planteamiento, pues hubo iniciativas como la que le daba Seila, pues evidentemente 240 no es igual a 360, no cabe en la taza. Eso es una evidencia y parece que el argumento de que todos somos grado lo cubre todo y que es una aberración el seguir defendiendo que el Grupo A tenga dos subgrupos. De momento es totalmente legal y la legalidad, entre otras cosas, es para respetarla y además preguntarnos por qué el Grupo A tiene dos subgrupos. El EBEP los clasifica así y después hay una disposición transitoria que dice cómo están esos grupos y hasta cuándo. Y simplemente dice que dos partes tiene el artículo 76. Una primera, que es un procedimiento de clasificación al que se ascribirán las distintas titulaciones que siguen en vigor mientras van apareciendo otras en función del Plan Bolonia, cómo se les clasifique, y se van incorporando ahí. No tiene más. Y el segundo, que dice que es una cosa transitoria, pues hasta que se haga otra clasificación. Pero es que el transitoria es un concepto totalmente etéreo que no tiene un límite en el tiempo. Luego, estamos totalmente dentro de la legalidad. Pero es que cuando hace la clasificación no la hace de manera caprichosa por hacer un encuadramiento dentro del modelo anterior del Grupo A y el Grupo B, sino que ascribe a dos grupos dentro del A porque el Grupo A1 tiene un nivel de formación superior a la 2, más créditos, porque tiene un nivel de responsabilidad también distinto, mucha más responsabilidad de manera directa, y además porque tiene unas funciones que van acorde a la responsabilidad y a la titulación. Y eso se reconoce porque todo el título 5 y el capítulo 2 del EBEC, cuando habla de la clasificación de los profesionales de la función pública en general, y en este caso de personal de los servicios de salud, que en este caso sería supletorio, lo hace porque ordena en cuerpos, categorías y escala en función de todo eso. Y eso no es una cosa caprichosa. Si además eso lo ponemos en consonancia con lo que dice la LOPS ordena ya en el plano sanitario, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, las ordena en función también de niveles de titulación. Evidentemente, la LOPS es del 2003 y todavía habla de licenciados y graduados. Y ahí es donde las organizaciones como SATSE, que quieren defender el anacronismo, dice que todos somos grado. Evidentemente no somos grado, nosotros somos máster. Cuando se unifique la LOPS se llamarán como se llama, pero la LOPS, además de distinguir en el nombre entre licenciados sanitarios y graduados sanitarios, dentro de cada uno de los grupos define las profesiones. Y a la profesión de médico la encomienda una serie de responsabilidades que parece que se les olvidan. Y, entre otras, es que el médico, en el plano asistencial, que es el que habla el Estatuto, es el que dirige y lidera todo el proceso asistencial. Y si dirige y lidera todo el proceso asistencial, los demás no es que estén a sus órdenes ni nada, porque en sanidad pues, nadie puede trabajar solo, cada uno tiene sus funciones. Pero eso, evidentemente, no evita que al médico se le exija una responsabilidad que no tiene otros. Y, previamente, la clasificación y ordenación de los procesos pues está en función de esa responsabilidad. Hay cantidad de sentencias porque ha habido anacronismos, porque, ya digo, la ley es para la función pública y esta sentencia que comenta aquí Merche, pues es cuando algunos, en función de haber desarrollado funciones de un grupo superior, quieren que se les reconozca una serie de derechos. El EBEP también dice que las organizaciones de su capacidad autoorganizativa pueden asignar a un grupo de clasificación, funciones de otro, siempre que tengan las competencias y la cualificación. Eso no quiere decir que lo puedan asignar porque sí. Si no tienen, no se pueden asumir ni asignar competencias. Y aquí estamos viendo pues, que se pretenden, en algunos casos, y tenemos la discusión continua con un tema que ha sido recientemente, que está siendo controvertido a más no poder con el tema de las competencias en cuanto a la prescripción, a la mal llamada prescripción enfermera. La prescripción, por ley, es prescripción médica, precisa diagnóstico y se prescribe para un tratamiento. Y además la ley habla de medicamentos sujetos a prescripción médica. Y seguimos con un activismo por parte de la Administración totalmente decantado, yo no sé si es intencionado o no, desde hace ya varios años, no esta Administración, la anterior y la anterior,
todos los partidos políticos aquí han tenido el mismo planteamiento, ante procesos acuciantes, pues buscan la solución en el corto plazo. Es más fácil transferir competencias, diluirlas, tratar de justificar ciertas cosas para asignar eso a otras profesiones. Y en el tema de la prescripción estamos en ello. Pero es que ahora esto se ha agravado al máximo por la grave carencia de profesionales, por la necesidad de otras cosas y, evidentemente, se nos tienen que quitar aquellas que no son propias, la burocracia, ciertos planteamientos donde los procesos crónicos inveterados, pues evidentemente los pacientes necesitan menos intensidad diagnóstica, los pacientes están diagnosticados, están totalmente identificados sus tratamientos y ahí sí que se puede avanzar y hacer, como debería hacerse el tema de la indicación, uso de medicamentos sujetos a prescripción médica, a través de un protocolo. Claro que enfermería es una profesión sanitaria y puede colaborar y descargar el trabajo, pero bajo la responsabilidad y el diagnóstico previo y la indicación por parte del médico. Todo esto está haciendo, digo, que haya un debate en el que estos días, el primero ha sido el Gobierno cántabro, que ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno central, el Parlamento cántabro, de que se reconozca este nivel de cualificación a la enfermería, que están intentando, y lo habéis visto muchos en el WhatsApp del Comité Ejecutivo, pero está en toda la prensa profesional, sobre todo algunos medios de comunicación que están mal titulados, algunos llevan el apellido de médico y de médico no tienen nada, pero porque están, bueno, pues todos sabemos cómo funcionan los medios, ¿no? Y pues están ahí tratando un poco de confundir. El Parlamento cántabro también, y ahí hay que agradecer un poco la labor que hizo el Sindicato Médico de Cantabria, consiguió a través de otros interlocutores que también reconociesen que evidentemente no era igual la profesión enfermera que la profesión médica y hicieron acto seguido, casi como en desagravio para compensar, otra proposición no de ley donde instaban al Gobierno central, por el mismo modelo, a que se reconociese la especial cualificación y un nivel distinto a medicina. Ahí está Óscar, que tendrá más datos y al que quiera se lo puede comentar o facilitar la documentación. Pero es que esto está pasando en todos los sitios. Y a raíz del Día de la Enfermería, pues hemos visto cómo el Ministerio, previamente el consejero catalán, pues habían llegado a un acuerdo y prácticamente está como objetivo casi legislativo. Menos mal que parece que legislativamente poco se puede conseguir esta legislatura, o por lo menos lo que estamos viendo, de cambiar la modificación, porque la modificación solo se puede hacer por ley, con lo cual nos da cierta tranquilidad para poder intentar hacer valer nuestros derechos y nuestros argumentos y para que esto no sea una cosa inminente. Pero pues es una amenaza que tenemos ahí. Para nosotros yo creo que es un tema fundamental. Aquí está explicando un poquito cómo nos influye desde el Estatuto Marco bueno, cómo funciona todo esto, Estatuto Marco, desarrollo de Estatuto Marco en las comunidades, porque las competencias, la propia ley la transfiere organizativamente a las comunidades y después cómo esto tiene que desarrollarse a través de pactos y acuerdos, lo cual sabemos que a veces no es y viene todo impuesto desde arriba. Esto es lo que he estado comentando del artículo 76 y las transitorias, cómo están los otros grupos y bueno, el anacronismo, que estamos en un momento de transición, que es a esperar a que se desarrolle esa disposición transitoria tercera para ver si se hace una nueva clasificación. Y ahí es un poquito donde está el debate. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a dejar que lo desarrolle por comunidades, lo cual parece ser que no, porque normativa básica todavía sigue teniendo el Estado en esto? ¿Y van a hacerse cambios en el Estatuto Marco que estamos negociando estos días? Pues eso es una posibilidad y no podemos dejar que se nos vaya por la puerta de atrás. Porque, como decía antes, el tema de grupos de clasificación todavía estamos dentro del Estatuto, del texto refundido del Estatuto de la Función Pública y el Estatuto Marco en esto es supletorio. Regula la clasificación entre personal sanitario y no sanitario, pero los niveles de responsabilidad siguen siendo lo mismo. Se cambiará licenciado y nos pondrán a todos grado, sin olvidar que somos máster. Nosotros lo que necesitamos es simplemente, que es donde deberíamos tener el debate, en que se nos cambie el grupo A1+, este es nuestro objetivo, o nuestro objetivo es algo más. Aquí Merche terminaba un poquito comparando lo que es el tema de las clasificaciones y los grupos a efectos de movilidad en 4 categorías, que no simplemente es por reforzar un poquito lo que estaba comentando. Se homologan las categorías para la movilidad, pero el problema que tenemos es que hay un
una norma que es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que define responsabilidades, competencias y funciones. Hay un estatuto básico de empleado público que justifica la creación de los grupos a los que se le asignan una serie de cosas en función de responsabilidades, competencias y qué es lo que queremos hacer. Si solo nos conformamos con el grupo A1 o nuestra reivindicación fundamental, que creo que es la que tenemos todos, que necesitamos un marco de regulación específico para toda la profesión, que no nos es suficiente el estatuto marco, tenemos que salirnos, porque el estatuto marco lo único que hace es que se nos encorsete y que cualquier reivindicación que planteemos como profesión, como va a tener un efecto dominó, se va a desatender por todas las organizaciones por el efecto que tiene. Nosotros hemos planteado, se está negociando, bueno, hasta aquí llegó Merche porque no pudo seguir, pero vamos, tenía claro, me ha comentado cuáles son los objetivos y en el estatuto, en la negociación que hay en el ámbito de negociación, ¿qué estamos haciendo? Reivindicando una regulación específica, no solo del grupo de clasificación, sino de reforzar el papel de liderazgo del médico en el proceso asistencial. En otras partes de actividades que pueden estar ligadas a nuestra profesión, puedes intervenir muchas otras profesiones y ahí, en función de las competencias específicas de la profesión, pues compartiremos objetivos, podemos liderar o no podemos liderar. En salud pública, pues solo con hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, el veterinario en la cadena alimentaria, pues yo creo que nosotros estamos en un segundo plano. No quiere decir que no tengamos mucho que decir, pero lo estamos viendo. O sea, el médico en lo que es la cadena alimentaria pues siempre ha estado al margen, porque hay otra profesión perfectamente cualificada que también es máster y está ahí. Pero en el proceso asistencial nosotros tenemos que tener una regulación específica que vaya a todo. A nivel de responsabilidad, a sistema de acceso, ya está bien, por ejemplo, de los concursos oposición, después de todo lo que hemos estado haciendo, pues posiblemente tengamos que apostar no de manera extraordinaria, sino de manera regular por un acceso simplemente por concurso de méritos, garantizar una movilidad mucho más funcional, garantizar y establecer perfiles con garantías que puedan regular los avances en la profesión, cómo se integra la inteligencia artificial, cómo se trabaja en equipo, desterrando esos malos entendidos en que todos somos iguales. Cada uno seremos iguales en el plano social a otras cosas, pero cuando hay responsabilidades por medio y hay otras cosas, pues son iguales los iguales y cada uno tiene un nivel de jerarquía y de responsabilidad que habrá que desarrollar. Entonces, todo esto que está por ver lo que pasa, qué va a pasar con la LOPS, que también la quieren modificar, también lo ha anunciado el Ministerio, y la amenaza que yo por lo menos lo veo como amenaza, que dice el Ministerio, y lo habéis oído todos estos días, es que quieren avanzar en competencias a otras profesiones. Y el avanzar en competencias a otras profesiones es atribuirles competencias que eran exclusivas de una profesión como la nuestra, que es una profesión regulada, y lo digo siempre, porque lo exige la ley por los bienes que tutela, que son la salud de los ciudadanos, pues no podemos permitir que por mil intereses, por oportunismo, porque no hay profesionales, porque es más barato, porque es más manejable, pues se puedan atribuir a otras profesiones sanitarias. Eso lo ha dicho recientemente la ministra. Confunden la especialización enfermera, que la especialización, como la médica, no es más que profundizar en el conocimiento y en el desempeño de las propias competencias, no en asumir nuevas, y todo eso son los debates que yo creo que quedan un poco abiertos y que habrá que enfocarlos y la estrategia habrá que diseñarla en función de cómo la Administración desarrolle las leyes, fundamentalmente la modificación de la EBEC, que ya han anunciado. Hay un pacto de modificación de los grupos, fundamentalmente promovidos por los sindicatos de clase de los grupos C, D y E, que los quieren reclasificar algunos, y modificación, por otro lado, anunciada por el Ministerio de la Organización de las Profesiones Sanitarias, con un objetivo. Uno es el tema de la prescripción que comentaba antes y otro, pues, el tema de la gestión compartida, que también se va a hablar esta mañana aquí, la enfermera de demanda, la enfermera de práctica avanzada, que es un concepto que no existe. Enfermería es enfermería y no hay enfermería de práctica avanzada. Habrá una enfermera especializada, más o menos, pero en sus competencias, en los cuidados, que la LOS lo define, cuidados. Es a lo que se dedica la enfermera, no se dedica a, porque haga mucha especialización, a coger competencias de otras profesiones. Entonces, yo creo que ese es un poquito el debate que tenemos que
es saber un poco dónde estamos. No estamos simplemente en un cambio de un nombre de un grupo, sino qué es lo que queremos y cómo tenemos que defenderlo. Evidentemente, el nivel de cualificaciones, el nivel MECES, el grado, lo que estamos diciendo, es un argumento más, pero no el único argumento. Yo creo que el fundamental es las competencias, la responsabilidad, las funciones y el tutelaje de los intereses del paciente en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, yo con esto quería un poco introducir el debate, porque Merche lo hubiese desarrollado mucho mejor si hubiese terminado, yo digo, circunstancias imperativas le han impedido hacerlo, pero yo creo que tenemos tiempo de aquí, en los siguientes meses, donde está el debate del Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, para que tengamos claras nuestras reivindicaciones. Así que, además, viendo el tiempo como estamos, pues podemos hacer un pequeño debate para ir enfocando y aclarando conceptos que, bueno, yo los que he comentado, seguramente por ahí haya otros. Nada más, gracias. Vamos a dejar un tiempo de preguntas, si queréis hacer a Tomás dentro de todo lo que de toda la exposición. Estamos en tiempo. ¿Preguntas u opiniones? O opiniones. Yo iba a ser el moderador. Es el moderador. Vale. ¿Alguna pregunta por allí? Sí, gracias. Y por aquí también, Levi. Hola, yo pertenezco al 061 Aragón. Y el debate en la extrahospitalaria, este debate es, vamos, al rojo vivo. Entonces, hay mucha complicidad. Ya sabéis que en muchas comunidades se ha formado la SBAE, que es una ambulancia de avanzada con enfermería exclusivamente, que depende de un centro coordinador si es que coge el teléfono. Mientras tanto, pueden ir ellos solos pues a donde les envíen. Entonces, enfermería en este caso lo que hace como excusa es que mientras sepas hacer técnicas, las tienes que hacer, porque si no es una denegación de ayuda. Y entonces en eso se amparan y así vamos. En Aragón en concreto es que es un debate que estamos todos muy irritados, la verdad. ¿Sí? Sí, pues yo esto comentarte, porque esto del SBAE, además te lo cuento desde otro punto de vista. Ya comentaba esta mañana que yo fui presidente de la SEMES y un poco conozco el tema, ¿no? Por lo que me toca, como algunos de los aquí que estáis en urgencias. El problema surge ya hace tiempo, y cuando avisamos que podía pasar, pues siempre nos llamaron alarmistas y siempre estábamos viendo amenazas donde no las había, todo era para desarrollar, y todo esto empezó a gestarse cuando se modificó el Real Decreto de Transporte Sanitario. En el Real Decreto de Transporte Sanitario, que me parece que es del 2009 o por ahí, no me acuerdo exactamente, hasta ese nuevo Real Decreto, las ambulancias asistenciales tenían una clasificación y se les exigía una serie de requisitos de personal, y aparte de los técnicos, para poder funcionar. Y entonces estaban las conocidas UBIs móviles o soporte vitales avanzados, donde era requisito para autorizar el servicio que hubiese médico, enfermera y 2 técnicos de transporte sanitario. A partir de ese Real Decreto se cambió el concepto de ambulancia asistencial y el requisito de médico era solo si el centro coordinador, en función de la demanda, consideraba que debía salir con médico o sin médico. Entonces se posibilitaba que ante una activación de un servicio de emergencias, pues el centro coordinador dice, pues es que se ha caído, simplemente recogerle para movilizarlo un poco porque vaya una enfermera. Y entonces va sin médico. Y claro, cuando se activa así, cuando se llega allí, dice, no, es que es un señor que además que ha tenido una arritmia, ha tenido no sé qué y tal, y entonces, ¿cómo no vas a atenderle? Cuando hay además enfermeras de práctica avanzada, enfermeras que como han estado mucho tiempo, yo he estado en debates, y aquí no hay, vamos, me acuerdo en una televisión en Castilla y León, que una enfermera me cuestionaba que es que ella sabía más, que lleva mucho tiempo y sabía más que muchos médicos. Pero lo dicen además con una desfachatez tremenda. Y ante eso, pues se les ha tratado de justificar. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que combatir. La enfermera tiene sus competencias y precisamente el que se les impida hacer esas actividades es por seguridad del paciente. Y igual que se exige responsabilidades, debemos exigir responsabilidades a nuestra profesión. Y al médico que active una emergencia
con datos objetivos, porque muchas veces se obedecen instrucciones, primero que los centros coordinadores no siempre responde un médico, sino que están los teleoperadores, había que exigir responsabilidades por haber activado mal un recurso donde el tiempo es vital. Y sobre todo, otra cosa que hay que hacer, uno de los primeros que en esto se empezó a trabajar y es de escándalo, y al que quiera se lo proporciono, la guía de actuación en emergencias sanitarias que sacó el SEM de Cataluña, un librito gordo así amarillo, donde si veis lo que hace la enfermera, los protocolos de actuación de manera autónoma de enfermera manejan antiarrítmicos, vasoactivos, antibióticos, para poner en una ambulancia, hombre, el antibiótico no sé si tiene su indicación, pero medicamentos muy complejos para lo que tiene que tener mucha experiencia y lo utilizan con una discrecionalidad absoluta. Y lo peor es que aquello que estuvo a punto de pararse, el Colegio de Médicos de Cataluña lo tenía prácticamente impugnado, después sabemos qué presiones hubo y pues no le interesó enfrentarse con la Generalitat y retiró la demanda y ahí siguen funcionando. Y ahí se ha extendido prácticamente a toda España. En todos los sitios hay, en Madrid ha sido objeto de debate, Ángela no puede corroborar todo lo que han estado defendiendo el tema del transporte extrahospitalario de urgencias. Bueno, pues tenemos que denunciarlo. En Castilla y León ha sido los últimos y hemos conseguido limitarlo solo a 5 unidades, cuando iban a ser 20 y tantas. Y además casi con el compromiso de desactivarlas, cosa que no han hecho. Y quería aprovechar también para comentar otro tema. El Consejo de Odontólogos, cada vez que sale un curso de formación que al que no sea odontólogo se le enseñan técnicas para las que hace falta una formación, denuncia ese curso por inducción al intrusismo. Nosotros estamos aquí haciendo cantidad de cursos donde a la enfermera se le enseña a manejo avanzado de patología aguda para un manejo para el que se requiere ser médico. Si yo lo estoy enseñando cosas que hacen falta, bueno, para eso están las facultades de medicina. Y lo peor es que muchos compañeros lo están haciendo. Y me acuerdo de un debate en mi hospital hace unos años con el responsable de insuficiencia cardíaca aguda de la SEMI, que venía a justificar por qué las enfermeras de las unidades de insuficiencia cardíaca podían manejar, indicar de forma autónoma la utilización de insuficiencia cardíaca crónica de diuréticos, y es que los médicos de primaria en eso no lo manejaban bien. Entonces, hombre, yo creo que debemos ser muy, muy serios y por eso digo que es que estos temas de la profesión no lo podemos defender única y exclusivamente desde el ámbito sanitario sindical, sino que todas las organizaciones profesionales tenemos que estar al unísono en defender nuestra profesión, que es multivariada en cuanto a funciones y aristas, ¿no? Oye, ya que has nombrado el Real Decreto ese del 2012, a ver, yo entiendo que aquel, bueno, no sé si es Real Decreto, decreto solo o medio decreto, es que no lo sé, pero vamos, que es del 2012 sí, no me acuerdo de las ambulancias C, que son las avanzadas. A ver, yo entendía que ya cuando salió que era regular el personal sanitario que iba en esas ambulancias, porque antes la titulación de técnico no existía. Y entonces, una vez que ya se implantó la titulación de técnico en transporte sanitario, pues entonces se regularon, yo entendía así, como mínimo tenía que ir un conductor que fuera técnico y un enfermero. Si nos mantenemos al Real Decreto literal, es que tendrían que ir así, y no van así, van con 2 técnicos y una enfermera. Claro. En el caso de que tenga que ir un médico, decidirá el regulador, pero es que es muy difícil encontrar un médico para un aviso que hace falta un médico. Entonces, a ver, eso es súper complicado, o sea que la ley esta en realidad es un poco absurda. Pero ellos se amparan ahí. Y luego, con respecto a las SEMES, que yo sepa, las SEMES precisamente hace muchos cursos de SBAE, los dan los propios médicos de las SEMES, tienen muchos protocolos escritos de SBAE y además lo dan médicos. Es que, a ver, me voy a borrar de las SEMES, ¿qué quieres que te diga? Punto. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices, ¿eh? Cuando yo era presidente de SEMES, uno de los problemas que tuve fue precisamente el tema de la formación en enfermería. Y pues en eso pues ya te empiezan a clasificar de clasista y de todas esas cosas, y enfermería es importantísimo haciendo sus funciones y sobre todo cuando hay que trabajar en equipo. Pero
Eso, los cursos, estoy totalmente de acuerdo. Yo me sigo discutiendo ese tema, creo que están totalmente equivocados y no me extraña que se digan esas cosas. Yo pienso que hay que seguir, sobre todo, discutiendo desde dentro, porque salirse es lo más fácil. Lo importante es combatir las ideas desde dentro, porque si no, pues esto no funcionaría nada. Siempre que salga algo mal, romperíamos cualquier organización. No tiene sentido. Y respecto al decreto del 2012, el Real Decreto, aprovechando que se creó la categoría de técnico, que se incorporaron 2, antes era obligatorio que hubiese en todas un médico, porque cuando sale una ambulancia de soporte vital básico, tú sabes que van 2 técnicos. Cuando sale una soporte vital avanzado, UBI móvil, que ponen a unos, la gente, el común de los ciudadanos, piensa que va un médico, y muchas veces no va, y eso también es un fraude. Y si la ley anteriormente, no la ley, el Real Decreto lo exigía, tenemos que exigir esto. ¿Por qué se hizo? Y además, es que lo confesaron, con eso las administraciones tienen una coartada perfecta, además, cuando no tenga el médico para no ponerlo. Es como no hay médico para primaria, bueno, pues que vaya una enfermera y vaya pasando consulta. Pues no, señor. Pues si no hay médico, se cierra la consulta. Y habrá que buscar alternativas. Pero lo que no podemos es pasar a enfermería a hacer de médico, porque por esa razón, cuando tampoco haya enfermeras, coño, que pongan un brujo, que por el efecto placebo algo hará. Muchas gracias. Bueno, pasamos el turno de palabra a Levi, que quería hacer una pregunta también. Enhorabuena, Tomás, con la incidencia que has tenido que afrontar y como dice el doctor Miguel Lázaro de Baleares, insistir sin reblar en la demanda de la A+ en toda España. Porque parece que estamos bajando la intensidad, hay que seguir con todos los sindicatos y ahora con más presión que nunca, desde que están saliendo comunidades que están defendiendo ya el A1, no porque defiendan el A1 para enfermería, sino que nos den a nosotros lo que nos corresponde. Evidente. Y ahí apuntar que hemos tenido problemas cuando transmites eso en los hospitales, no primaria, que es el caso de determinados servicios hospitalarios que son multidisciplinares. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, no es el tema de que seamos máster y especialista, sino es máster. Porque el farmacéutico, el psicólogo, el biólogo, el físico, no el EI, no el enfermero, porque el enfermero no necesita ser especialista para trabajar. La única especialidad de enfermería que se exige para trabajar es matrona, ni siquiera salud mental, que existe desde hace más de 30 años. Cualquier enfermero grado puede trabajar en salud mental. Entonces, el discurso que nos han contrarrestado a veces cuando transmitimos esto es el farmacéutico que está en el servicio de microbiología y parasitología o de análisis clínico y dice, yo quiero ser como tú, yo quiero A+. Yo no, tú haces menos grados que yo en la carrera. Tú haces menos de 300 créditos. Porque el farmacéutico dice, es que yo estudio 5 años. Mi grado son 5 años, sí, 270 créditos. No 350 como nosotros. 360, eso, que me quedaba 20. Y después lo de el tema de la clasificación profesional, que el otro gran efecto colateral que tiene, y es uno de los factores que hace que no haya especialistas ahora en España suficientes en determinadas especialidades, es el tema de las ofertas de empleo. Me sugería un delegado de Alicante, cuando terminé la ponencia mía, dice, oye, ¿por qué no propones que cuando se hace el MIR tú ya tengas plaza fija? Es decir, el aprobar el MIR significa que tú tienes plaza fija sin destino, pero ya eres fijo en el Sistema Nacional de Salud. Hombre, cuando lo analizas, dice, ¿y qué pasa con los médicos que entran por el cupo de extranjeros? Que en teoría los que entran por el cupo de extranjeros no se pueden quedar en España a trabajar, porque no son residentes en España, no tienen permiso de residencia. Entonces, habría que ver esos flecos, ¿no? Entonces, tú apruebas el MIR y tienes plaza fija sin destino. Sería una buena opción a estudiar. Bueno, yo no quería meter en el debate el tema del sistema de selección, simplemente ilustrar un poquito dentro de la regulación especial del médico. Afecta porque como somos estatutarios, para mover una bola de OPE de médicos... Levi, pero por un poco por ordenar, porque si hablamos de todo nos centramos en el debate. Entonces, yo el planteamiento que hacía Merche ahí es que lo que necesitamos es una regulación específica del médico. El A+, o como nos quieran llamar, es una de las cosas. Hay muchas más.
¿no? Pero respecto al grupo de clasificación, insistir en que el tema del grado, la formación pregrado, o sea, esta, es la que da lo del máster o el grado. En la especialidad es una formación posgrado, sigue siendo máster o sea grado, tengas 1 u 8 especialidades. Pero es que en el EBET, cuando hace la clasificación, que es de la que hay que partir argumentalmente, tiene en cuenta otras cosas, que también son las responsabilidades. Y por eso hay que tener en cuenta lo que dice la LOMS de nuestra profesión. Porque es que el planteamiento nuestro de cambio de grupo de clasificación tiene unas dificultades técnicas muy grandes. O sea, no es fácil, es mucho más fácil que se nos haga una regulación de todo que solo una regulación de cambio de grupo. En cambio, el cambiar de grupo del A1 a A2 o unificar el A1 y A2 en uno solo es mucho más sencillo. Podrían después diferenciar dentro del A1 y el A, si unificasen, pues unos en función de la responsabilidad, más o menos nivel de complemento de destino. Y eso es la amenaza que tenemos. En cambio, encontrar una salida a nuestra reivindicación tiene una dificultad técnica importante. Posiblemente la forma más sencilla sería individualizarnos. Entonces, el planteamiento que hemos hecho, y ahí está Gaby, que está yendo al ámbito de negociación, es que, bueno, y es público, lo ha hecho la ministra, incluso en la reunión que estuvimos Víctor y yo con la ministra, cuando le planteamos esto, vamos, un no rotundo, lo han dicho además públicamente, como mucho podría regular alguna circunstancia. Pero alguna circunstancia podría ser a lo mejor la selección o el acceso, pero en el tema de clasificación, como solo nos centremos ahí en el argumento de la 1 porque soy máster o soy grado, pues nos estemos dando contra una pared, justificando claramente nuestra diferenciación, y posiblemente tengamos que ir con otros planteamientos. Y es un poquito lo que se pretendía que debatiésemos aquí en los siguientes meses, que será objeto de debate, y transmitir que no, porque es que si el debate a los compañeros se lo centramos ahí y simplemente que van a ganar algo más, no, pues las amenazas que tenemos posiblemente nos lleven por delante. Nosotros necesitamos una regulación diferenciada, el médico tiene que salir del proceso asistencial y tenemos que estar al frente de ello, porque es lo que lleva la profesión y porque es la garantía para los ciudadanos. Vale, vamos a ver, gracias Tomás. Si hay alguna pregunta más, que tenemos tiempo para una más. ¿Alguien haya levantado la mano antes o quería plantear algo? ¿Sí? Bueno, más. Pues en principio, si no hay nada más, darte las gracias, Tomás, por haber asumido Muchas gracias. esa responsabilidad.